Bueno, en este video vamos a ver la validación de todo el proyecto, en este caso, del call center. Entonces, empecemos yéndonos a la carpeta principal del proyecto, donde nos encontramos con la carpeta donde se encuentra el workspace del Eclipse, los documentos, la información que requerimos cuando fuimos avanzando en este proyecto, los modelos en rows, que tenemos el modelo del negocio, el de sistema, y la copia, que es la que funciona con el Eclipse, el runtime, que es donde están algunas pruebas, tests que le hicimos a la aplicación, la validación de las producciones y las versiones de todas las entregas que se han hecho. Entonces, en los documentos nos encontramos con el Canvas. Entonces, el Canvas es un modelado de negocio que nos ayuda a obtener ingresos en las empresas, ya sea crear, entregar o capturar valor. Este documento se lo aplicamos a esta empresa en call center, se divide en nueve etapas, pero no voy a entrar en profundidad porque se me hace extenso el video. Entonces vemos la implementación de este mismo, que lo que nos va a ayudar es a tener un buen modelado de negocio, a ver si nuestra empresa si va a ser viable o si va para algún lado. Entonces pasamos al Sachman. El Sachman es una matriz de arquitectura empresarial que nos ayuda a evaluar es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de nuestra empresa. Esta ya viene más estructurada, ya nos ayuda a identificar lo que son modelos, lo que son red logística, lo que son arquitectura, lo que son lugares. Y pues como les digo, no voy a entrar en detalle para que no se me haga muy extenso el video. Aquí vemos, explicamos el documento y ya. Vamos a lo que es el roadmap. El roadmap ya es todo lo que tiene que ver con nuestro software. Es un documento que aplicamos para también entender esta parte y no desviarnos hacia otro lado. Aquí vemos lo que ya son interfaces, lo que son estructuraciones del software, lo que son análisis del modelo, análisis del negocio. Vemos lo que son diagramas de interacción. Todas estas partes no las encontramos en este documento que es el roadmap. Por eso es necesario aplicarlo siempre y cuando vayamos a hacer software. Bueno, tenemos otros documentos aquí que sería el documento maestro, que es una combinación de los tres documentos que expuse anteriormente, y nos encontramos ya con los casos de uso del sistema, que los tengo aquí en esta parte de documento. En los casos, ¿qué son casos de uso del sistema? Los casos de uso del sistema son básicamente los que tienen que ver con la parte de la tecnología de nuestro software, la parte en la que nosotros estamos implementando los botones. Entonces, cada vez que un botón tiene un fin, o una acción, o una interfaz tiene un fin, una opción, se va a convertir en un caso de uso del sistema. Cada caso de uso del sistema tiene también su respectivo actor del sistema. Entonces, pues aquí nos encontraríamos los casos de uso del sistema de mi proyecto, que pues en este caso son 7. Entonces vemos el diagrama de caso de uso, donde tenemos dos actores, un operador y un subgerente, y vemos ya las tablas que yo usé para aplicar estos casos de uso. Vemos las interfaces y vemos cómo cada botón lo desglosamos, o cada acción de la interfaz la desglosamos para poder explicarle de una forma mejor en estas tablas. Bueno, después de exponer los casos de uso del sistema, vemos que para cada caso de uso existe una especificación. La especificación ya sería algo más como coger cada caso de uso y explicar el cómo de ese caso. Entonces aquí tenemos la descripción, el flujo de actividades, flujo básico, flujo alternativo, precondiciones y postcondiciones. Bueno, ya expuestos los casos de uso, nos vamos a lo que es a explicar un poco el documento o la plantilla requerida para esta entrega. Entonces es bastante extensa, así que la vamos a intentar resumir un poquito. Tenemos el enunciado inicial de Sachman, que es un enunciado que nos ayuda a estructurar o a llevar lo que son reglas de negocio, transacciones, nos ayuda a verlas como un todo para poder identificar cómo funciona esto en nuestro software. Bueno, entonces aquí estamos viendo el documento, vemos el modelado de negocio para cada transacción, y vemos los actores, pero entonces este actor ya sería
de negocio, estos serían de los workers también de negocio y los casos de uso de negocio. Las especificaciones las realizaciones de caso de uso de negocio, los diagramas, ese sería el diagrama de actividad. Y bueno, pasamos al sistema. Tenemos los actores del sistema, tenemos el diagrama de caso de uso del sistema, la realización del caso de uso del sistema, el diagrama de dominio que corresponde a ese caso de uso del sistema, el diagrama de secuencia que también corresponde a ese mismo caso de uso, el autómata que soporta ese caso de uso, que sería como el diálogo, y aquí tenemos el diagrama de dominio completo, que es el de todo el proyecto. Estos dos mismos casos se repiten para la transacción 2. Bueno, ya una vez explicado todos los documentos, vamos a entrar en contexto para poder validar las dos transacciones que tenemos aquí en este negocio, en el call center. Como ya expliqué los tres documentos, Canvas, Ashman, Roadmap, documento maestro, que reúne los otros tres, los casos de uso de sistema, casos de uso de negocio, la plantilla requerida, que es como todos los casos de uso que se están pidiendo en negocio y de sistema, más interfaces, más autómatas, más todo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a pasar a ver es la validación de esto, cómo funciona esto en el Eclipse. Entonces, para eso, nosotros tenemos un proyecto que es el Call Center, donde primero tenemos todos los modelos. Entonces, aquí tenemos el modelo en el Rose, que sería el modelo principal de todo. Aquí nos vamos a encontrar que nosotros nos dividimos nuestro proyecto en dos partes fundamentales. Una que es el domain, que es el que controla todo lo que son los datos, lo que recibe los datos, o sea, lo que controla todos los datos, y el UI, que es lo que se encarga de las interfaces de usuario y de todas esas cosas. Empecemos por el domain. En el domain nos vamos a encontrar primero que todo el diagrama principal, que sería el diagrama de todo el domain, o sea, el que soporta todo el proyecto. Y aquí vemos las dos transacciones, la que ya realizar registro en el call center y actualizar situación en este mismo call center. Vemos los dos diagramas, uno de actualizar situación y el otro de realizar registro. Obviamente estamos hablando de la situación de un usuario. Bueno, una vez visto ya esto, vamos a mirar lo que es la UI. En la UI se encuentra ya lo que son la implementación de las interfaces o de la View Model. Entonces, en el View Model nos encontramos tres contenedores, el del registro del usuario, el del registro de la situación y el del registro del operador. En el registro del usuario nos encontramos un contenedor principal que crea o el contenedor de la información personal y a la vez crea otro contenedor que está implementando una lista de usuarios. Entonces, explicando este de registro de usuario, que es como el más fácil, llenamos la información aquí correspondiente a lo que es el usuario, por eso necesitamos este contenedor, el contenedor principal donde está contenido todo, y aquí el contenedor que tiene la lista donde se van a almacenar todos sus usuarios, por eso la relación. Bueno, ahora ya vamos a entrar a mostrar un poquito los diagramas que tiene cada cosa. En mi caso, en el caso de este proyecto manejamos lo que son 5 entidades core. Miremos un modelo de diálogo para una entidad core de estos. Por ejemplo, estos ciclos de vida, por ejemplo, para la entidad usuario, entonces se maneja por estados. Entonces, registrado, activo, bloqueado, y vemos que van conmutando entre ellos. Esto sería un diálogo o un ciclo de vida para la entidad de usuario. Esto se ve reflejado en el domain. Pero ya yéndonos a lo que son interfaces, nos encontramos unos autómatas un poquito más complejos, que los encontraríamos en los contenedores principales de, de la UI. Entonces aquí nos encontramos, por ejemplo, el autómata del registro de operador. Entonces vemos que primero tenemos que inicializar el view model, empiezan a llegar letras, escribimos datos. Entonces esto ya es un autómata un poquito más complejo, pero son ciclos de vida que se tienen que llevar se tienen que tener en este proyecto. Mirando lo que es aquí, por ejemplo, en la UI,
Bueno, aquí en la UI nos vamos a encontrar que en cada contenedor vamos a tener implementados los métodos. Por ejemplo, los métodos de registrar usuario, actualizar máquina, que serían los de los autómatas. Nos vamos a encontrar que aquí podemos también tener los métodos ya implementados para que al cargarlos en el Eclipse nos carguen de una y no tengamos que hacer todavía, sino tener la mayor parte de nuestro proyecto modelado aquí en el Rose. Bueno, también nos encontramos con algo en la UI que serían algunos diagramas de secuencia. ¿Cuál es el propósito de estos diagramas de secuencia? Ellos nos ayudan a tener como mejor estructurado, como lo dice el nombre, eh, tener mejor estructurado mejor estructuradas las transacciones para así poderlas entender mejor. Bueno, ya después de tener un ROS completo, todo modelado con UI, con domain, ya entramos a importarlo en lo que es Eclipse. Entonces aquí encontramos lo que son 6 carpetas, pero las más importantes son las de Model y las de View, que son las que no se pueden borrar. Las otras las puede cargar uno directamente con el modelo del Rose. En la View nos vamos a encontrar lo más importante, que es en este caso ya cuando estamos trabajando en Eclipse se llama las View Par, que serían las interfaces donde nosotros estamos teniendo en cuenta todos los métodos que estamos programando para que estas así funcionen. Lo que son beginnings, lo que es el singleton, todo eso lo estamos teniendo en cuenta aquí. Entonces ya a continuación voy a presentar dos videos donde se va a poder observar cómo se van a validar las dos transacciones de mi proyecto. Bueno, en este video vamos a validar la transacción, realizar un registro de usuario mediante nuestras interfaces de usuario. Entonces procedemos a correr la prueba que vamos a hacer en dicho Eclipse y vamos a observar que se van a abrir todas nuestras interfaces ya con datos reales almacenados. Esto lo permite hacer el método que carga automáticamente los datos desde una ruta en específico. Bueno, entonces aquí tenemos la interfaz de registro de usuario, que es la que nos lleva el control de todos los usuarios que se han registrado y con su respectivo CRUD. Aquí tenemos la interfaz de la situación, que es donde estamos almacenando una situación que está presentando un usuario, eh, el usuario ya registrado y la situación que pertenece a este. Y tenemos por último la última interfaz, que sería la del registro de operador, que esta es la que lleva un control de los operadores o los workers que están interactuando o trabajando en la empresa. Entonces procedemos a validar esta transacción registrando un usuario. Llenamos todos los campos porque si no vemos que nos arrojaría un error de un mensaje de campo sin llenar. Bueno, y procedemos a registrarlo. Vemos que aquí abajo en la lista nos queda agregado y vemos que la transacción se cumple satisfactoriamente. Si damos en el botón salvar, vemos que en la producción se está creando esta persistencia. En todos los contenedores vemos que se están creando los usuarios y las situaciones que, en este caso, los registros que estamos almacenando de los usuarios. Aquí está Carlos. Con esto finaliza la transacción. Bueno, en este video vamos a realizar la validación de la transacción, actualizar situación de usuario. Entonces, ¿qué nos permite esta transacción? Esta transacción nos permite llevar un control de todas las situaciones que está presentando nuestro usuario, actualizándola cada vez que él lo desee. Entonces, si tenemos un control de todas las situaciones que está presentando el usuario, vamos a evitar redundancias a la hora que él se comunique, porque ya vamos a tener todas esas situaciones almacenadas con su respectiva solución para poder brindarle mayores soluciones
a dicho usuario. Entonces aquí tenemos ya dos usuarios registrados y la interfaz de la situación. Entonces vemos que a este usuario Santiago no se le registra una situación, entonces pongámosle en un momentico. Entonces escogemos una fecha y la situación. Ejemplo, no se le ha rectificado, no se le ha validado el certificado de estudio. Seleccionamos el usuario, le registramos esta situación y si el usuario se vuelve a comunicar en un futuro, entonces ya lo tenemos almacenado y lo que vamos a hacer es a modificar. Le escribimos la fecha en la que le estamos modificando dicha situación y presentamos la nueva situación. Entonces, ya se encuentra validado su ser. Seleccionamos la situación, el usuario ya está seleccionado y le damos a actualizar. Vemos que aquí ya se encuentra actualizada su situación y así podemos ir trabajando con todos los usuarios que se vayan registrando y comunicándose con nuestra empresa. Entonces aquí concluye la transacción de actualizar situación y con esto finaliza este video.